El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba dejará de recibir petróleo y recursos financieros provenientes de Venezuela. Eso ya quedó claro. Recuerdo que Venezuela es el mayor proveedor de crudo de Cuba, aunque desde hace algunos meses y quizás hasta un poquito un año, México ha intensificado la entrega de petróleo a Cuba. Desde la captura de Nicolás Maduro, o el secuestro, como usted lo quiera ver, ningún cargamento ha salido de puertos venezolanos hacia la isla. De igual manera, Trump sugirió que Cuba debería llegar a un acuerdo con su país para levantar el bloqueo, o sea, con Estados Unidos. Mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, confirmó que se le permitirá a México continuar suministrando petróleo a Cuba, que la verdad podemos estar en contra, a favor, lo que usted quiera, pero esto es, imagínense si no llega el petróleo mexicano a Cuba. Recordemos que nuestro país exportó a Cuba 17.200 barriles diarios de petróleo entre enero y septiembre de 2025. El presidente de Cuba, que lo tiene en pantalla, Miguel Díaz-Canel, respondió a las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump y el mandatario cubano aseguró que nadie les dicta qué hacer y que ha sufrido las agresiones por parte del país norteamericano, de Estados Unidos, hace 66 años. Yo creo que las cosas van siendo cada vez más diferentes, pero bueno. Díaz-Canel aseguró que Estados Unidos no tiene moral para señalar a Cuba y los acusó de convertir todo en negocios, incluso las vidas humanas. La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó los señalamientos por parte de Estados Unidos a su gobierno por el envío de petróleo en buques. De igual manera, Sheinbaum Pardo se postuló para ser una mediadora entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, declaró que ese asunto no lo tocó en su llamada con el presidente Trump. Y también, quién sabe si Estados Unidos y Trump quieran de mediadora a la presidenta mexicana, pues siendo que es abiertamente, hay una identidad ideológica con el gobierno de la isla. Pero así al pueblo de México como que le preocupa mucho, ¿no? Porque hay petróleo suficiente, hay gasolina, hay diésel, hay todo el combustible necesario, no aumentó el precio, decían que iba a aumentar y no aumentó, tenemos un acuerdo con los gasolineros. Entonces, por supuesto que la información se puede dar, no hay problema. Lo importante, primero, es que se sepa que es una ayuda que se viene dando desde hace tiempo. Y segundo, pues que sepa Cuba y Estados Unidos que estamos nosotros para cualquier tema en donde ellos deseen que México participe. Si no desean, pues no, pero ahí estamos siempre para apoyar. Fue directa o indirectamente un elogio al pasado, el que hizo la presidenta, porque esto pasó con el PAN y pasó con el PRI, ¿no? Pero bueno, Ricardo Pasco Pierce fue embajador de México en Cuba. Fue muy interesante todo el tiempo que él estuvo de embajador, un hombre además con un pasado que conocía bien lo que pasaba en la isla, y le hemos pedido pues, que nos dé un punto de vista, a ver cómo ve el asunto. Ricardo, te saludo con enorme gusto, gracias por tu tiempo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, Javier, un gusto saludarte. ¿Qué ves de lo que está pasando, Ricardo? ¿Qué ves tú que conociste Cuba por dentro y que no lo has dejado de ver? Bueno, yo creo que la élite cubana en este momento está profundamente dividida en una discusión muy dura acerca de cuál es el camino a seguir. Digo esto porque ya pasaron por este proceso. Te recuerdo y le recuerdo a tu auditorio que en 2016 Raúl Castro pactó un excelente acuerdo, desde mi punto de vista, con Obama. Y Obama le planteó todo un proceso de apertura en lo económico y también estaba implícito un proceso de apertura política. Raúl llevó este planteamiento de Obama a la reunión del Partido Comunista Cubano. Llegó Fidel a esa reunión y echó para abajo el acuerdo que su hermano había ya suscrito con Obama. Una humillación de Raúl frente al partido, frente a Cuba, y además un pleito entre hermanos. Pero el hecho es que pocos meses después muere Fidel
y deja a Cuba en las mismas. Pero lo que reflejó esa discusión entre Fidel y Raúl es de que en la cúpula cubana hay una división entre dialoguistas y duros, los que, como dijo Fidel en ese momento, no tenemos que pedirle nada a nadie, fue su famoso discurso. Y hay quienes lo están diciendo, pero por otro lado, especialmente la cúpula militar estaba planteando la necesidad de un diálogo y de mantener el acuerdo que se había hecho con Obama, pero se echó para atrás. Esto es importante tenerlo como antecedente, Javier, porque lo que quiere decir es de que aunque uno puede escuchar voces que vienen de Cuba en términos muy duros, lo que tú acabas de poner en pantalla, la voz o el tweet del presidente Díaz-Canel en términos muy duros hacia Estados Unidos, pero hay que recordar que hace 3 días en el Parlamento cubano, el Poder Popular, él dijo: toda la culpa de la crisis económica de Cuba es culpa del partido y tenemos que prepararnos para cambios. Cuando dice esto precipita una reflexión que ya existe dentro de la cúpula que dirige al gobierno, porque esta división entre dialoguistas y duros revolucionarios es una vieja discusión y los divide y puede llevar incluso a una confrontación interna abierta, habida cuenta que ahora, en este contexto, y lo dicho por Trump es así, ya no hay petróleo que viene de Venezuela, pero más que eso, no hay todos los recursos, los apoyos materiales que venían de Cuba, e incluso ya Venezuela tuvo que ejemplificar la peor derrota militar del ejército cubano en los últimos 20 años, que fue el asalto de los soldados americanos y que mataron a tantos soldados cubanos que ya ni sabemos bien a bien cuántos realmente mataron, porque parece que el número es mucho mayor a lo que se ha dicho, 32. Ajá. Entonces, esta humillación militar que sufrió Cuba es algo que cala hondo. Y cala hondo porque tenía la idea de que la eficacia de su ejército era como un muro imparable que paraba cualquier agresión de afuera. Y ahora de repente no sienten que eso es así. Pero no solamente eso, socialmente la revolución en Cuba, y lo digo seriamente, está desacreditada. La revolución está desacreditada. Nada más hay que leer el último libro de Leonardo Padura, que ha sido un hombre que vive en Cuba todos estos años. Sí. Su último libro, que es un retrato de La Habana, o el penúltimo, habla de la descomposición social de la sociedad cubana, de la violencia interna que hay porque simplemente la gente no tiene con qué vivir, no hay esperanza, no hay futuro. Antes, cuando cayó la Unión Soviética, Fidel convenció a la población de que la consigna y el ánimo social fuese de resistir. Ahora el ánimo social es huir. Y eso nos habla de que no hay condiciones. Entonces, yo creo que viene una crisis interna en la cúpula. Sospecho que hay quienes han abierto algún tipo de contacto con Washington. Y eso es lo que va a suceder. Tú lo decías hace ratito y tienes toda la razón, México no es un interlocutor válido en este conflicto porque es partidario de la dictadura cubana.
En ese sentido, Washington no nos va a tomar en cuenta y van a actuar por su cuenta. La amenaza de Trump es difícil de entender, pero esta idea que él ha expresado de que se va a desmoronar internamente, pues por lo menos signos de eso existen, pero yo creo que el hecho de decir eso, para mí es una señal muy soterrada, si tú quieres, de que hay algún tipo de diálogo con alguna facción dialoguista del gobierno cubano que podría precipitar, y es un escenario que yo incluso pensaría factible, de algún tipo de golpe de Estado interno para reacomodar las fuerzas y plantear seriamente una negociación con Washington con Ajá. visos a Oye, una política de apertura. Ricardo, ¿cómo ves el tema de México en este momento para cerrar? Estoy pensando petróleo, que le estamos dando a Cuba, médicos cubanos, que está, por supuesto, en el radar de Washington, y también de mantener la relación con Cuba como si Cuba hubiera sido una evolución de la revolución y no se haya quedado estática en muchas cosas la revolución. Bueno, es la concepción de Morena, vamos a hablar de Morena, Sí. porque no es México, es Morena, es la idea de Morena. En primer lugar, yo creo que la idea ha sido desde hace tiempo, especialmente de parte del Obrador, de que Cuba es una especie de retaguardia estratégica para él. Es decir, si tiene que huir, si tiene que ir a descansar, si tiene que alejarse del brazo largo de la justicia estadounidense, ahí está Cuba. Eh, y, y, esta ha sido la concepción siempre de muchos revolucionarios latinoamericanos. Cuba como una retaguardia estratégica. Entonces no es algo nuevo, es una vieja idea de la vieja izquierda, porque la nueva izquierda debiera estar más bien en una posición crítica ante las dictaduras, pero es ya una izquierda, la crítica es ya minoritaria en este momento por lo menos. Pero lo que importa es que el petróleo mexicano no va a resolver la crisis, es una curita frente a la dimensión tan profunda de la descomposición de la economía cubana, que en realidad no vamos a poder resolver absolutamente nada. Y esta idea de tratar de mantener la dictadura viva, lo único que hace es desacredita a México. México, en vez de estar promoviendo activamente desde hace tiempo un proceso de transformación interna en Cuba, dialogando con la dirección cubana si tienen buena relación, debieran haber ayudado al proceso transicional en Cuba, que Cuba hiciera su propia transición en vez de ser forzada desde afuera como ha sucedido en Venezuela. Pero México no juega ese papel. México es un observador paralizado que simplemente acepta la condición de las dictaduras. Ahora tenemos a dirigentes, un dirigente venezolano diciendo que es enojados con él, dice Claudia, diciendo les dimos dinero para su campaña y ahora no nos toman en cuenta y no nos defienden. Bueno, el problema de la parálisis de la izquierda mexicana frente a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba ha sido lamentable. Y no se entiende una cosa, y esto va para México. Si no haces la transformación tú internamente que tienes que hacer para abrir la sociedad, para construir una sociedad democrática, viable económicamente, las fuerzas de la globalidad te lo van a imponer de una u otra manera. Llámese Trump o llámese otra cosa, Javier. Sí, sí.
Pero estas son las tendencias del mundo, veámoslo como tal. Hay una gran transformación de la globalidad y negarse a eso me suena también a la misma negativa de la presidenta Sheinbaum cuando habla con Trump, a que no va a hacer nada con relación al narcopolítica en México, porque eso en esencia es la conclusión que yo saco de su conversación con Trump hoy. Le dice no, no, no y no. Es decir, no voy a tocar nada de esto, no voy a tocar el narcopolítica, no voy a tocar a los políticos que están apoyando al narcotráfico en México. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Al igual que Nicaragua, al igual que Venezuela, al igual que Cuba, pues al rato vamos a tener reacciones. La primera reacción militar en México ya fue que Biden hizo la extracción del Mayo Zambada. Esa es la primera intervención militar abierta que tuvimos de Estados Unidos. Y vaya que podrían hacer más cosas como esa. Y después del ejemplo de Venezuela, vaya que podrían hacer muchas cosas y sorprendentes y sacar a líderes políticos mexicanos muy importantes de la misma manera. Y si Trump no le tembló la mano de ir y sacar a Maduro, imagínate lo que haría aquí en México. Entonces, pero no piensan así, no entienden que hay que ordenarse, hay que abrir las sociedades, hay que asegurar el Estado de Derecho. En vez de eso, construyen autoritarismos autóctonos, perversos, tontos, como lo que está haciendo Morena con México, pero al mismo tiempo la dictadura cubana, la dictadura venezolana, la nicaragüense, todo eso lo apoyamos en vez de ser una izquierda proactiva, exigiéndole a esa sociedad, a esas dirigencias que cambien, que se transformen, que replanteen el modelo autoritario como tal. Entonces, es la actitud de dejar hacer, dejar pasar. Y eso es lo que están haciendo hoy con Cuba, en vez de estar promoviendo incluso una discusión al interior de la élite cubana, de sí buscar reformas reales para alivianar la sociedad cubana, que además está desesperada absolutamente con la situación económica que están viviendo y absolutamente desencantados con la revolución. Y sin embargo, los apoyamos como si estuvieran en el crisol del proceso revolucionario, y es absurdo, es no entender el proceso histórico y mucho menos la recomposición de la geopolítica mundial en estos tiempos. Entonces, estos dirigentes que no están dispuestos a abrir sus ojos y ver lo que está pasando, lo van a pagar caro. Ya lo está pagando muy caro Venezuela, y lo que puede suceder en Cuba puede ser, yo incluso diría, más caro lo que van a pagar, y eventualmente también en México, si no son capaces de entender de verdad que tienen, por ejemplo, que atacar a fondo el tema del narcopolítica en nuestro país. Sale. Ricardo Pasco, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.